¿Por dónde empezar? La verdad es que empezar este primer podcast después de muchísimo tiempo fue justamente la pregunta que me llevó a hacer este podcast. Y más que darte un paso a paso de por dónde empezar tu proyecto, a crear contenido, por dónde empezar tu emprendimiento o lo que sea que tengas en mente, yo lo que quiero darte es paz, darte tranquilidad y confianza en ese primer paso que tienes que dar. Y lo hago así justo porque siento que es un llamado desde mi intuición. Hace aproximadamente unos 30 minutos yo estaba haciéndome esa misma pregunta y estuve lidiando con esa pregunta no solo este día, sino más bien que toda una semana, desde que decidí darle un giro, un cambio de comunicación a mi marca personal y esto incluye que le dé vida a este podcast que lo teníamos bastante abandonado. Entonces, el saber por dónde empezar viene justamente de toda esa decisión mía y quiero compartirte la reflexión que yo he tenido para que así como yo logré tener esa paz, tranquilidad y sobre todo confianza en estos pasos que voy a dar, tú también lo tengas. Así que dicho eso, bienvenido a este podcast Propósito Estéreo, donde buscamos darle voz a nuestra alma, honrar a nuestra alma a través de nuestro propósito. Vamos a ver por dónde empezamos este podcast, valga la redundancia, porque, a ver, quiero decirte que esta pregunta de por dónde empezar, la reflexión número uno que yo saqué es que la incertidumbre, el preguntarte por dónde empezar, tiene mucho que ver con nuestros miedos. Tiene mucho que ver con esta necesidad de ser perfeccionista, esta necesidad de no dar un paso en falso y que cada paso esté supremamente controlado por ti. Y te lo digo porque a mí también me ha pasado y desde que yo decidí darle este giro de comunicación en mi marca personal, estuve días, semanas de, ok, ¿por dónde lo agarro? ¿Por dónde empiezo? Y si este contenido tal vez no está alineado a lo que estoy buscando. Estuve por semanas como que algo perdida con mi propósito, con mi voz, con este cambio que quise dar y la manera que pude solucionarlo fue decirme, ok, Gabriela, necesitas claridad, pero si no estás encontrando claridad en esta pregunta que tanto estás haciendo, vamos a escribir. Me senté, escribí y lo primero que escribí fue por dónde empezar. Y en esta pregunta encontré muchísimas respuestas y no necesariamente fue respuestas a esta pregunta, sino respuestas a lo que necesitaba yo en ese preciso momento. Y la primera respuesta que obtuve fue justamente el ¿por qué necesitas una respuesta por dónde empezar? Quizás esa es la pregunta incorrecta. Quizás no necesitas saber por dónde empezar. Tal vez el preguntarte por dónde empezar es justamente seguirle dando voz a tu ego que tiene muchísimas inseguridades, tu ego que tiene remarcada todas esas experiencias negativas que alguna vez tuviste. Tal vez el seguirte preguntando por dónde empezar es justamente porque tienes muchísimo miedo a dar un paso en falso. Y por eso, precisamente, tal vez es la pregunta incorrecta. Tal vez lo que menos tienes que hacerte ahora es preguntas y más bien accionar. Y que sea tu alma, que sea tu intuición la que guíe esos pasos, que te vaya pintando el camino. Porque tal vez ya el llamado que te dio tu alma y la respuesta que te dio tu alma ya fue justamente este avivarte el fuego de que tienes que empezar eso que tanto te apasiona, que tienes que empezar eso que tanto te hace feliz. Pero tal vez no necesitas un paso a paso, tal vez no necesitas una respuesta a por dónde empezar, sino que lo único que necesitas es empezar como sea, con los recursos que tengas, con lo que en ese momento se te ocurra. Puede ser lo más imperfecto como este podcast, porque estoy segurísima que conforme tú vas avanzando en ese andar, tú vas encontrando respuestas. Puede ser que inclusive preguntas, pero también de vuelta más respuestas. Pero si tú no accionas y solo te paralizas en la pregunta por dónde empezar, posiblemente únicamente encuentres respuestas desde el ego que te va a dar muchísimas razones para seguir paralizada, muchísimas razones para no empezar, como que te falta un branding, como que te falta prepararte más, que quizás tienes que hacer toda una planificación para que realmente toda tu comunicación se ajuste, o si no tiene nada que ver con crear contenido, hacer toda una planificación para que realmente todos los pasos o todas las estrategias y todo lo que tú tengas que hacer se ajuste a lo que quieres. Pero si nos quedamos nada más en la planificación, que ojo, yo soy amiga de la planificación,
Siento que estamos en el parálisis por análisis y nuevamente dándole voz al miedo y lo que nuestra alma necesita es que alejemos ese miedo, que callemos ya ese miedo, que callemos el ego y empecemos a darle vida a nuestra alma, a nuestra intuición. Y nuestra intuición es la que sabe el camino para nuestro propósito. Entonces, más que por dónde empezar, que es igual a tengo miedo, así que dame un paso a paso para no equivocarme, tengo miedo de dar un paso en falso, así que dime tú por dónde hacerlo. Yo siento que lo que más necesitamos en este momento no es hacernos preguntas, sino más bien accionar. Y seguramente surge aquí la duda, ok, acciono, pero ¿cómo sé que este accionar va desde mi alma y no va desde el ego, no va desde mis miedos? Que no vaya yo a estar accionando desde la carencia, no vaya a estar accionando desde esta urgencia y siga equivocada y no esté honrando a mi propósito, no esté honrando a mi alma. Y te lo digo porque justamente fue otra pregunta que yo me hice. Ok, Gaby, ya sabes que tienes que empezar, ya sabes que tienes que accionar, ya sabes que vale más una acción imperfecta que quedarte paralizada por tus miedos, ya lo sabes. Pero ¿cómo sabes que ese accionar, cómo sabes que esos pasos que tú vas a dar, aunque sean imperfectos, estén guiados por tu alma, por tu propósito y no estén guiados por tu miedo, por el ego? Y creo que la manera más fácil, y eso lo sabe cada uno, pero la manera más fácil de saber que estás siendo guiada por tu propósito es poder empezar a entender esos sentimientos. Creo que cuando uno está haciendo lo que le apasiona, está haciendo lo que realmente le gusta, lo que le hace feliz, porque recordemos que nuestro propósito en el mundo, solemos equivocarnos y decir que es impactar en la gente, pero no empieza por ahí, sino que nuestro propósito tiene que ver con ser felices. Ese sería como un propósito general y luego deberíamos ahondar un poquito más. Ok, si como ser humano nuestro propósito es ser felices, exactamente qué me hace feliz a mí. Y cuando vamos a esta pregunta de qué me hace feliz a mí, seguramente te vas a topar con tus pasiones, con eso que tanto te gusta hacer, que no necesariamente puede ser que sea tu trabajo, puede ser que sea tu profesión, sino que posiblemente sea eso que tal vez has estado limitando por tu trabajo, por tus obligaciones, por otras cosas que tú piensas que son prioridad porque, por ejemplo, tienes que llevar el pan a tu casa, porque tienes que pagar una mensualidad y, bueno, muchísimas cosas que todos los seres humanos tenemos. Y tal vez todas esas ocupaciones no te han dejado que tú le des más espacio a tus pasiones. Puede ser que en ocasiones sí tu propósito, tu ser feliz tenga que ver con tu profesión. Todo depende de cada persona. Pero cuando tú entiendes qué es eso que te hace feliz y que podrías hacer por horas y no importa si estás llevándolo no importa si te pagaran, incluso tú lo podrías hacer perfectamente porque te da plenitud. Y ojo con esta palabra, plenitud. Ahí es cuando tú puedes entender, ok, es por aquí. Y uno tiene que saber reconocer ese sentimiento de cuando uno se siente pleno, cuando uno se siente feliz, cuando uno siente que puede pasar horas y horas y horas y capaz que ni se da cuenta del tiempo porque uno está disfrutando 100% de lo que está pasando y ni siquiera estás pendiente en ese preciso momento, como estás tanto en el aquí y en el ahora, ni siquiera estás pendiente de, ay, es que lo estoy haciendo mal, ay, es que lo otro, no, todo eso viene después. Cuando pierdes la noción del tiempo, cuando te concentras en el aquí y en el ahora, cuando estás de verdadmente pleno y feliz, es cuando tienes ese sentimiento de, es lo que mi alma quiere que haga. Es mi alma recordándome por aquí es. Y saber reconocer ese sentimiento de plenitud, ese sentimiento de, wow, me siento 100% yo y siento que esto me hace feliz, ese sentimiento es el que va a estar guiando tus pasos para saber que tus pasos, aunque sean imperfectos, no sean guiados por tu ego, sino por tu alma. Y eso vale más que saber por dónde empezar. No importa si empiezas hoy con lo que tengas, no importa, por ejemplo, este podcast, como te decía, está hecho desde mi respuesta a no sé por dónde empezar. Bueno, me puse a escribir y todo lo que escribí que tiene mucho que ver con lo que te estoy diciendo, dije, ok, vamos a prender la cámara, vamos a a configurar el micrófono y vamos a lanzarnos con esto porque justamente necesito acción imperfecta y sentirme plena
Y creo que cuando más me siento plena yo, en mi caso, por ejemplo, es cuando estoy comunicando mis ideas propias, cuando no me vengo con un super guión establecido, que es algo que he estado haciendo últimamente y la verdad no me he sentido 100% auténtica. Por eso es como que estaba reestructurando absolutamente toda mi marca personal, pero me vino toda este bombardeo de por dónde empiezo, por dónde le agarro, y si me equivoco, y si doy un paso en falso. Bien, pues callé todo eso, me puse a escribir y dije exactamente qué es lo que me hace pleno. Y independientemente de si eso está bien, está mal, estratégicamente hablando, inclusive de acuerdo a tu profesión o de acuerdo a lo que tú, hacia dónde quieras llevar ese primer paso, dependiendo de tu proyecto, no importa tanto la técnica, no importa qué tan perfecto diseño, que si es la estrategia adecuada según X profesión, no importa. De verdad que no importa. Déjate guiar por tu alma porque como bien dice una frase, el camino se hace al andar. Si tú únicamente estás confiado de que tu alma es la que te está guiando porque ya reconociste ese sentimiento de plenitud, no importa qué tan equivocados, bueno, más que equivocado, qué tan imperfecto sea el paso. Puede ser el paso más imperfecto, puede ser que no tenga mucha estrategia, no importa, tú dalo porque tu alma te va a ir guiando y te va a ir ayudando a moldear en el camino. Pero el primer paso es tan importante y no importa que sea imperfecto, porque si tú no das ese primer paso, no vas a poder tener más respuestas de tu alma. Y te lo digo con total seguridad, porque yo hace muchísimos años que quise darle voz a este podcast y más bien, no tan solo a este podcast, sino más bien a estos espacios donde yo soy 100% yo, donde yo simplemente prendo el micrófono y me pongo a hablarte de pensamientos míos, de cosas que me van surgiendo, de lo que yo estoy atravesando, pero siempre lo callé por mi profesión y me dije, ¿quién me va a escuchar? Y si mis ideas no son buenas, que bueno, como te dije, es el ego hablándote, el ego paralizándote. Y nuevamente cuando quise retomar a lo que mi alma me pedía, nuevamente vino el ego disfrazado de esa pregunta de por dónde empezar, que muchas veces pensamos que es bastante normal y que pensamos que es muy, más que normal, pensamos que es muy necesaria saber por dónde empezar. Y yo hoy vengo a decirte, no es absolutamente necesario que sepas por dónde empezar. Mucha gente te dirá que, inclusive yo, creo que en alguna ocasión lo dije, la estrategia es muy importante. Sí, pero la estrategia, conozco mucha gente que se ha dejado guiar por su intuición y ha dado una patada a la estrategia y le ha funcionado igual. Porque no hay nada más poderoso que seguir tu intuición, que dejarte guiar por esa energía creativa de estoy haciendo lo que me gusta y eso es más poderoso que toda la estrategia. Y te lo digo yo, que por años estuve trabajando con estrategia, 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 estrategia y ¡pum! Nada tenía sentido y mi alma todo el tiempo me decía, por allá no es. Yo, el canal de YouTube que he logrado monetizar, si me estás viendo desde YouTube, fue gracias, y te puedes dar cuenta, fue gracias a contenido enfocado a cosas que más me apasionan hablar, que tiene que ver con espiritualidad, desarrollo personal, con cosas con las que yo estaba atravesando, con aprendizajes que yo tenía, que no tienen absolutamente nada que ver con mi profesión. Pero yo dale ahí que es que, ¿quién me va a escuchar si no estoy hablando de cosas con las que yo estoy certificada? Y en las cosas en las que yo estaba certificada casi no tenía muchos resultados o tanto, tanto, tanto esfuerzo meterle por ahí algún que otro pinito lograba, pero no ni me sentía plena, ni sentía que estaba en el camino correcto, ni tenía los resultados que me hubiese gustado tener. Y en cambio, siempre que he intentado darle esa voz a mi alma, siempre, siempre, siempre he tenido resultados. Las cuentas de TikTok, de Instagram que he logrado crecer han sido gracias a este tipo de comunicación, a este tipo de contenido. Hoy en día ya no tengo esas cuentas nuevamente porque le di voz a mi ego y me iba por otros lados, pero este 2025 yo siento que lo empecé muy fuerte y lo agradezco porque aunque estuve muy paralizada por mucho tiempo, bueno, por mucho tiempo, ya en lo que respecta del mes, siento que fue gracias a empezar a escucharme más hacia adentro, escuchar más a mi intuición y esa intuición, aunque me incomodó por semanas, diciéndome, ok, vas a hacer estos cambios, pero ¿por dónde lo agarras? Siento que ha sido lo más
¿Qué palabra le puedo poner? Lo más gratificante que me ha pasado a inicios de este 2025, porque me está guiando hacia lo que me hace sentir plena. De verdad que este podcast, aunque pareciera que tal vez no tiene ni pies ni cabeza, no sé, ya lo escucharé después, simplemente prender el micrófono, ponerme a hablar aquí, me está dando más plenitud y cero estrés que ponerme yo a hacer un guión súper establecido, que esto, que lo otro, con estrategia, con un objetivo muy, muy específico para mis redes sociales, por lo general solía enfocarle en el marketing. De verdad que me siento mucho más plena haciendo esto de acá. Entonces, esa es la manera que yo sé que aunque sea un paso imperfecto, aunque no tenga ni idea de cómo empezar esta nueva comunicación, ya lo estoy haciendo y simplemente me estoy dejando guiar por mi alma. Y sé que el haber empezado aunque, como dije nuevamente, imperfecto, no lo sé, simplemente dejándome guiar por mi alma, ya mi alma me va a dar los siguientes pasos. Pero si yo no daba ese primer paso, es muy difícil que por más que yo le tire preguntas, me tire nuevas respuestas, porque si yo le tiro una pregunta, ella simplemente va a decir, pero empieza. Es que ¿cómo te voy a dar más respuestas si ni siquiera has empezado? ¿Sí? Por más que tú le lances por dónde empezar, tu alma ya te dio el primer paso que es avivarte ese fuego de que empieces. No te va a dar otra respuesta o si es que te da señales, te va a dar más señales de lo mismo, de que empieza. Te lo digo yo que por años me estuvo cacheteando y me dijo, por acá no es por acá, Gaby. Y yo todo el tiempo testaruda lo llevaba por otro tipo de comunicación. Así que no sientas que tienes que tener absolutamente todo controlado, ya sea que estés redactando un plan, ya sea que estés comprando recursos para tu proyecto, ya sea que estés esperando tener, no sé, los socios adecuados, que estés esperando a tener absolutamente todo el paso a paso dibujado desde el paso uno hasta el paso 900 y no sé cuántito, porque piensas que tienes que tener todo dibujado hasta llegar a la meta. No, simplemente empieza y el camino se hace al andar. Empieza y tu alma te va a ir pintando hacia dónde tienes que ir, pero no te va a decir más de los siguientes pasos si tú no das el primero. Entonces, dejar esa pregunta a un lado, callarla, porque ya sabes que decir por dónde empiezo tiene mucho que ver con tu miedo, con tu incertidumbre, con esa obsesión por tener el control de todo. Apaguemos esa pregunta, que no es la correcta, y empecemos. Empecemos porque independientemente con lo que tú sepas, con lo que hagas, puede ser lo más imperfecto del mundo, tu alma te va a poner tal vez a las personas correctas, a la guía correcta, a los siguientes pasos correctos, al enfoque correcto, a la comunicación, los recursos, lo que sea que necesites para continuar dibujando ese cuadro que sí le representa a ella. Pero tienes que dar el primer lienzo. Si no te animas ni siquiera a dar ese primer, creo que no se dice lienzo, si no te animas a dar esa primera pincelada, esa era la palabra, no vas a poder empezar a pintar el cuadro entero. ¿Y por qué hice esta referencia al tema de los cuadros? Porque esto fue algo que también reflexioné cuando estuve pensando por dónde empezar. Y es que hace aproximadamente yo creo que unos 6 meses, tuve una sesión de registros akáshicos para comunicarme con mis ancestros y saber exactamente por dónde dejarme guiar, porque sentía que no estaba teniendo los resultados que a mí me gustaría tener. Y yo me acuerdo que en esta sesión algo que me quedó sumamente claro en mi cabeza hasta el día de hoy que me sigue resonando es, tú eres una artista. Y los artistas no están viendo ahí toda una estrategia, no están con un plan consolidado, simplemente se dejan llevar por lo que quieren expresar en ese momento. Y los artistas llevándolo, bueno, esto ya no me lo dijo, pero esto es una reflexión mía, los artistas seguramente no están preguntándose con su cuadro en blanco por dónde empiezo. Simplemente agarran su pincel, se dejan llevar por su inspiración y dan esa primera pincelada y se dejan fluir. Bueno, tú eres un artista en lo que sea que tú quieras hacer. Mientras ese deseo, ese proyecto, ese sueño que tú tengas sea guiado por tu alma, eso es arte. Y entonces eres un artista. Y un artista no necesita tener todo un plan estructurado para saber por dónde empezar. Simplemente necesita empezar. Que en el camino ya vas a realizar una estrategia y algo más consolidado, perfecto.
guiada por tu alma, por tu intuición, lo que sea, porque te puso las personas correctas, porque te puso hasta la estrategia correcta. Pero si tú estás esperando a tener absolutamente todo eso desde el principio, no, lo único que vas a conseguir es más parálisis porque mientras más estrategia tengas, más preguntas desde el miedo te van a venir, desde lo lógico, porque el ego que siempre se va a dejar guiar tal vez por las experiencias negativas, te va a decir, pero es que aquí este paso puede pasar esto, lo otro y esto. Y si acá tú no eres así, asado, cocinado, no vas a lograr X cosa. Entonces, siempre el ego va a buscar esa manera de, entre comillas, protegerte desde las experiencias que ya ha tenido y que no te pasen y va a mirar todo lo negativo, todos los escenarios más horribles que puedan existir para que tú te los plantees. Pero en cambio, si no piensas y si callas todo eso, simplemente vas a estar guiada por tu alma. Y esto implica un compromiso 100% a confiar. Confiar en ti, confiar en que tu alma sabe el camino, confiar en que tu alma sabe lo que tú necesitas. Y esto siento que es la parte más difícil porque, claro, cuando nosotros preguntamos por dónde empiezo es justamente porque no queremos dar un paso en falso. Entonces, el decirte, no te preguntes más eso y solo acciona, es decirte, confía. Y confiar en algo que no ves es complicado y lo sé porque a mí también me ha pasado. Confiar en que el camino se hace al andar es difícil porque es como decirte, tú camina, que aunque tú no veas aquí absolutamente nada, van a ir apareciendo sus peldaños para que no te caigas. Pero si tú no ves los peldaños y sientes que va a haber un abismo, abismo igual incertidumbre, posiblemente tú digas, no, espérate, mejor construyo el camino antes de. Pero eso es dejarte guiar por tus miedos, dejarte guiar por la no fe, la no creencia, porque confiamos y creemos en aquello que vemos cuando en realidad deberíamos confiar aunque no lo veamos, porque nuestra alma obviamente sabe hacia dónde tenemos que ir y sabe lo que nos hace plenos. Y si no hay un peldaño puesto allá, va a dejarnos saber cómo construirlo en el momento adecuado, ¿sí? Pero no ahora. Ahorita el primer paso es dar ese primer paso, valga la redundancia, es empezar con lo que tengas. Y créeme que cuando haces eso, tu alma te va a decir, sí, mira, como ya empezaste, este es el siguiente paso. Pero mientras no empieces, no te puede dar más respuestas que la que ya te dio. Empieza. Bien, no sé qué tan corto salga este podcast o qué tan largo haya sido. Yo lo único que quiero agregar ya para finalizar es que absolutamente todo lo que te acabo de decir no estuvo planificado y es el mero ejemplo de que es mi alma hablándome. Lo único que hice antes de prender el micrófono y empezar fue decirle, conectarme con mi alma y decirle, necesito que este mensaje lo guíes tú, porque yo ahora mismo no tengo idea de por dónde agarrarlo, guíalo tú. Y lo único que pensé es que más personas que estén pasando por esta incertidumbre puedan tener paz, puedan tener esa señal de confiar, porque es lo único que necesitas. Si te tienes que llevar algo de este podcast es, no importa qué paso des, solo confía. No importa qué paso des, solo confía y mientras ese paso sea guiado por tu alma, y ya sabes que para que sea guiado por tu alma tienes que tú reconocer ese sentimiento de plenitud, cuando te sientes plena, cuando sientes que estás honrando a tu alma, a tu propósito, bien, es por ahí. Así sea un paso imperfecto, tu alma te va a dar las llaves, el recurso, la manera, las señales para que luego eso vaya tomando forma. Y bien, hemos llegado al final de este podcast. Quiero decirte que voy a estar subiendo más contenido de este tipo, justo porque siento que es la manera de yo poder honrar a mis pensamientos, a lo que me está surgiendo ahora mismo, a todo lo que voy atravesando. Y es la manera de poder yo no paralizarme. Si yo me pongo a hacer todo un plan acá, posiblemente cree muy poquito contenido, así que voy a hacer más contenido largo, es decir, voy a estar muy presente por Spotify y por YouTube, si es que estás viendo esto, si estás viendo esto por YouTube, discúlpame porque casi no vi en absoluto a la cámara, estuve todo el tiempo mirando a la nada y nada, bueno, eso. Así que gracias por estar aquí, gracias por haber dado clic en este video, gracias por haber estado aquí escuchando esto hasta el final en Spotify. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Chau, chau.